Vamos a orar para comenzar. Hoy vamos a hacer un tema nuevo. Comenzaremos un tema que creo que nos va a ayudar mucho, quizás a recordar para algunos, para otros aprender algo que por ahí no lo estaban pensando, no lo meditaban, no lo tomaban en cuenta. Pero es importante, y el título general de esta charla, de este tiempo de estudio, va a ser ¿cuánto conocemos de la Biblia? ¿Cuánto conocemos de la Biblia? Esto va a ser nuestro tema de aquí en adelante en varios estudios que vamos a ir haciendo, así que vamos a orar para que el Señor nos dirija y después nos vamos a empezar a introducir en este tema que tenemos para hoy. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por lo que nos ayudas y nos cuidas. Muchas gracias, Señor, por permitirnos reunirnos de diferentes partes para compartir tu palabra, y gracias por quienes se acercan a sus dispositivos móviles, a sus computadoras, netbooks, notebooks, lo que sea, para poder compartir esta reunión. Gracias, Señor, porque nos ayudas en todo a seguir predicando tu palabra, y pedimos que nos ayudes, que nos dirijas y nos acompañes, para que así podamos ser asistidos por tu Santo Espíritu en este tiempo, para poder estudiar, entender y discernir lo que tienes para con nosotros en la Biblia. Gracias, Señor, por este libro precioso que nos has dejado, que a través de las Escrituras podemos conocerte a ti y a nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como decíamos, el tema va a ser ¿cuánto conocemos de la Biblia? Es un tema que puede ayudarnos mucho a saber el valor que tiene el libro que muchas veces llevamos en nuestras manos. Un libro que podemos llevarlo bajo el brazo, podemos llevarlo yendo a un lugar, a otro, lo llevamos quizás las damas llevan en una cartera, una Biblia pequeña porque quieren leerla o tenerla, quizás algún varón le gusta llevar en un portafolio, en un bolso, en lo que sea. Están tratando de llevar y ayudar para que se pueda verdaderamente llevar la Biblia en una manera buena, correcta y concreta. Así que hoy lo que vamos a ver es la importancia de este libro. Muchos cristianos incluso se llaman bíblicos, son cristianos que se llaman personas que aman la palabra o la sana doctrina, pero sin embargo no conocen el libro que llevan en la mano o que tienen en su mano. Y esto es importante que nosotros entendamos bien, porque si no conocemos este libro, no sabemos su procedencia incluso, porque muchos, es cierto, confían en la palabra de Dios, que esto me parece fantástico. Con toda su fe se apoyan en sus enseñanzas y con sencillez de corazón aceptan y reciben la palabra de Dios como eso, palabra de Dios. Pero es bueno que sepamos también algunas cosas que este libro tiene, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder estudiar las Escrituras, a poder de alguna manera acercarnos mejor a este libro. Es importante que nosotros entendamos que este libro no es simplemente algo con letras, con una tapa quizás y con por ejemplo en la tapa. Es algo que simplemente hace una linda estética en nuestra biblioteca, sino que es un libro que nos puede ayudar muchísimo. Aunque la Biblia sea un libro muy nombrado y conocido como la palabra de Dios, la pregunta es, ¿conocemos realmente su procedencia y su valor? Podríamos decir que a simple pensamiento todos saben sobre la Biblia, pero no es así. Lamentablemente muchos cristianos no conocen el libro que llevan en su mano o bajo el brazo, o que lo tienen en la biblioteca de su casa o el lugar donde lo guardan. Es bueno que por lo menos sepamos algo de información respecto a la Biblia, porque se hace necesario tal información. ¿Por qué verdaderamente tendríamos que hacerlo? Cuando miramos un libro que adquirimos o nos regalan, nos interesa saber de su autor,
tema del que trata realmente y si valdrá la pena invertir tiempo en su lectura, más aún si es de gran volumen. Así la Biblia cumple con estos interrogantes que no están de más saberlo. Es más, Dios desea que nos informemos en cuanto a la procedencia del libro que nos dejó para que lo conozcamos y comprendamos. Es importante saber que la Biblia ha transcurrido mucha historia, principalmente en el tiempo de la iglesia. Obviamente la Biblia como la conocemos hoy no era siempre así. Es tan increíble la cosmovisión moderna que tenemos en nuestro pensamiento, eso quiere decir todo el preconocimiento que tenemos de nuestra vida desde que nacemos hasta el día presente. Es tal el modernismo que nos inunda en nuestro corazón y en nuestro pensamiento que jamás pensamos si la Biblia tenía otra forma de ser, tenía otro modelo. Y recordemos que la Biblia como la conocemos, o así en forma de libro, tiene no más de quizás 150, 170 años que comenzaron a salir Biblias a modo de libro, pero previo a eso, a siglos anteriores e incluso en la época de la iglesia primitiva, la que nosotros vemos en Hechos capítulo 2 en adelante, no existía el libro, existían los rollos, existían cartas, papeles en papiro o también en algunos materiales como la vitela, que era un tipo de cuero fino, y también en cuero mismo, que se escribían los fragmentos de las escrituras. Ni siquiera había algo que uno podía decir el libro entero, quizás eran varias cartas, varios papeles o varias vitelas o cueros, y que de esa manera nosotros podíamos tener la Biblia. En nuestros días, por la gracia del Señor, tenemos infinidad de encuadernaciones de la Biblia, letras que trae la Biblia. Por lo menos hay 5 principales. Tenemos la letra normal, tenemos la letra chica, la letra mediana, grande y letra gigante, y una sexta, Biblias que tienen letra súper gigante. Hay para todos los gustos y también para todos los deseos de tapas, de colores, de tipo de material, de las tapas. Las hojas también tienen diferentes contexturas. En síntesis, estamos abundados en tema de Biblias, me refiero al libro. Estamos realmente con una posibilidad y un catálogo de posibilidades de Biblias increíble, pero sin embargo, el grave problema que tenemos hoy es que abunda el libro, abunda la Biblia, así como la conocemos como un libro, pero es muy poco leída, e incluso el concepto de ese libro que tenemos es muy pobre. Muchas veces no realmente lo miramos como algo general, como algo así, un objeto, pero la Biblia es mucho más que eso. La palabra de Dios tiene mucho más que eso. La Biblia es la palabra de Dios, la revelación completa de su voluntad y plan para el ser humano, y que trasciende en su mensaje más allá del tiempo conocido actualmente, tanto antes de la creación como lo que va más allá de lo que entendemos. La Biblia tiene un carácter muy especial como libro y a su vez de tremenda trascendencia a nuestro pensamiento limitado. El apóstol Pablo, con todo lo que conocía en revelaciones de Dios, en 2 Corintios 12:7 tuvo que exclamar, según vemos en 2 Corintios 12:7, tuvo que exclamar en Romanos 11:33-36, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego le sea pagado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Entendemos? La Biblia es algo tan profundo,
tan inescrutable, tan inimaginable en el mensaje que nos puede dar a medida que la leemos, la volvemos a leer, la seguimos leyendo y más si entramos a meditarla y estudiarla, que es ya profundizar las Escrituras, tratar de verdaderamente quitar lo máximo que podemos de este libro. Entonces nosotros vamos a llegar a una posibilidad verdaderamente de entender el Evangelio y la revelación de Dios en una manera profunda hasta lo que nuestras mentes limitadas nos permiten. Este libro debería ser tan especial, o debe ser tan especial en los hogares cristianos, en los matrimonios cristianos, en las familias cristianas, en las iglesias. Debería ser de tanta importancia y conocerlo a este libro en una manera bastante acabada en lo que nos alcance el pensamiento a recordar y a retener. Debería ser a tal punto, porque es el libro que tiene el mensaje de Dios, pero a la vez es el mensaje de Dios. Estos dos aspectos cumple la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, pero a la vez en ella contiene ese mensaje de Dios y en él se limita ese mensaje de Dios. Y esto es importante entender, que en la Biblia es donde está contenido todo lo que Dios quiere que sepamos, lo que es antes de la historia humana y lo que es después de la historia de esta era de pecado, de este siglo, como llama Pablo en Romanos. Nosotros debemos entender que si nos apartamos de este libro, salimos de la palabra de Dios. Si no nos llegamos a este libro, no vamos a entender la palabra de Dios, no la vamos a conocer, no la vamos a captar, no vamos a saber de su mensaje y de su plan eterno que tiene. Todo está en la Biblia. La Biblia para muchos parece un libro de letras, nomás que hay que leerlo para hacer un devocional y para, es como quedar bien con Dios cada día. Como que, si yo conozco un poco la Biblia, el pastor ya sabe que yo conozco un poco de las Escrituras y así me ve como que no soy tan ignorante en la palabra de Dios. Eso nunca deben ser los conceptos que a nosotros nos deben llevar a la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros debe ser no solo el alimento espiritual, debe ser el mayor deseo que tenemos en el corazón, de saberla porque queremos conocer a la persona detrás de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo, el Dios trino, único y verdadero. Si no conozco la Biblia, no la leo, entonces no conoceré quién es realmente Dios, porque Dios no se reveló a través de ningún otro libro y de ninguna otra cosa que no sea su palabra. Y como vamos a ver más adelante en el estudio, debemos saber que todo Dios lo ha dejado para que se lo conozca por escrito. El propio Señor Jesús, cuando discutió e hizo sus discursos ante los fariseos, escribas, los saduceos, los herodianos y todos los que escucharon sus mensajes, el pueblo en general, siempre remitió a todos a la Escritura. No remitió a una revelación personal de él, sino que siempre remitió a todos a que entendieran la Escritura o que recordaran lo que dice la Escritura. Desde la tentación a Satanás mismo le citó las Escrituras para refutar sus tentaciones y para de alguna manera correrlo a Satanás del medio y él poder seguir su ministerio tranquilamente, pero siempre por medio de las Escrituras. También le dijo a los fariseos y a los escribas muchas veces que la Escritura dice así, pero las tradiciones de ellos estaban equivocadas. Era lo que distorsionaba el mensaje de Dios. Por eso es bueno que nosotros entendamos un poco lo que es este libro que leemos quizás cada día, quizás cada fin de semana para algunos. Deberíamos leerlo todos los días, pero a veces se hace difícil. Bueno, a este libro que normalmente traemos a la iglesia o que también lo tenemos en la casa y lo leemos, se le llama Biblia. ¿De dónde viene ese nombre Biblia? Porque ustedes miran nomás un libro, en general, esto, miramos, y enseguida identificamos, es una Biblia.
Y más si arriba, en la tapa, dice Santa Biblia. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Por qué se le llamó Biblia a este libro y se identifica sobre todos los otros libros? De hecho, es el libro más famoso, es el libro que más se ha impreso en toda la historia humana y es el que más ha perdurado a lo largo de los tiempos. Hay muchos libros de historia, hay libros que usted puede leerlos, puede conocerlos, y son libros famosos, incluso enciclopedias, que son mucho más voluminosas que la Biblia, pensamientos humanos y datos humanos plasmados en ellos, pero no tienen trascendencia eterna. No tienen trascendencia eterna en el sentido del pasado y del futuro. Fueron hechos en esta edad, en este tiempo, desde Génesis 1:3 en adelante, se puede decir, donde comienza la creación, donde aparece la luz, serán hechos hasta el tiempo de la eternidad. Hasta ahí llegará. Cuando la humanidad sea destruida, la impiedad y todos los libros ya no serán necesarios, pero esa es la historia de estos libros. La Biblia, sin embargo, en su mensaje, es un mensaje que va al pasado infinito y al futuro infinito. Algo que no tiene lugar de comienzo ni lugar de finalización. Eso es la Biblia. Esa es la importancia y la diferencia de la Biblia entre todos los libros que hayan. No importa que los ateos, los agnósticos y los filósofos y tantos otros que tienen sus logías, todos ellos puedan decir que es un libro más del montón y hermosas historias interesantes, o encuentran a un Dios violento o a un Dios que no sirve para mucho, lo que quieran decir, pero la Biblia va a trascender. El libro llamado Biblia los va a condenar y los va a juzgar un día frente a Dios, y esos mismos que critican la Biblia y que quieren deshacerse de su mensaje, un día tendrán que comparecer delante del autor de esa palabra y arrodillarse y postrarse ante sus pies y decir que Jesucristo es el Señor, según vemos en Filipenses 2:9-11. Es importante entender que la Biblia, quieran o no, aparte de estar plasmada en libros, está plasmada en pensamientos y en la mente y memoria de muchos seres humanos por la gracia del Señor. Es un libro que tiene un nombre que se llama Biblia. A quien le gusta, muy bien. Y a quien no le gusta, lamento por esa persona, sea hombre o mujer. Quien rechace la Biblia, quien rechace este libro, es una persona que nunca encontrará salvación y una vida eterna con Dios después de la muerte o después que llegue el juicio final. No encontrará posibilidad, porque el mensaje de salvación, el mensaje de redención, solo y puramente y exclusivamente está en la Biblia. No hay otro libro, no hay ningún libro incluso de catecismo, ningún tipo de literatura religiosa, de otros libros que haya, ninguno tiene el mensaje de salvación, el mensaje de la eternidad, el mensaje de lo que pasará con certeza después del tiempo de la iglesia, después de nuestra vida, después de lo que incluso después de cruzar por el valle de la muerte. Ningún otro libro da tanta claridad en su mensaje sobre esos temas como la Biblia. Su nombre, la palabra Biblia, proviene de la palabra griega biblos. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y así continúa. La palabra libro es lo que significa justamente esto, Biblia. Pero como Biblia es un libro que se compone de otros libros, entonces la palabra Biblia de alguna manera da como una pluralidad a eso. En vez de decir biblo, es biblos o Biblia, que identifica una biblioteca. Porque la Biblia no está, como vamos a ver más adelante, no está compuesta de un solo libro, o no es un libro solamente con sus capítulos correspondientes o sus temas correspondientes, sino que es un libro que dentro de ella contiene
varios otros libros o cartas o escrituras que son distintas entre ellas, pero todas ellas en su mensaje forman una unidad completa de un mensaje. Es algo increíble, ¿no? Como vamos a veamos el tema de los autores, pero esto es lo que significa la palabra Biblia. Todas las veces que ustedes ven ese término libro, entonces van a ver que esto se traduce del término biblos, y también es de donde procede el nombre de nuestro libro por excelencia, es Biblia. También podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo 17, podemos ver también ahí ese término, biblos, de donde y le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro, 2 veces aparece biblos, halló el lugar donde estaba escrito. En el griego, muchas veces el término no solo será biblos, será biblón, bibloio o lo que sea. Son términos dependiendo del contexto y cómo se está hablando de ese libro, pero todos de alguna manera convergen al nombre que tenemos en el español, Biblia. En inglés le dicen Bible, y así van diciendo en sus diferentes idiomas. A este ucraniano lo dicen Biblia. Vamos, tienen más o menos el mismo sonido, la misma de decirlo. Así que vamos a seguir un poco más. Su significado es libro, era de uso general porque junco o papiro en griego pasó a designarse de esa manera, y más tarde se generalizó para los libros sagrados. Para eso se usaba el nombre biblos, que procede de la primera industria papelera que se tuvo en la historia. Incluso antes de Cristo ya se usaba el arte del papel en papiros. Todo eso procedía principalmente del delta en Egipto. Cuando ustedes van al mapa y ven el norte del país de Egipto, van a ver que el río Nilo se converge, va hacia lo que se llama un delta, varias salidas, y todo eso va hacia el mar. En esta zona del delta era donde estaban la mayor cantidad de plantaciones, o crecía en abundancia. Se usaba para fabricar el papel. Hoy se usan varias otras maderas para hacer papel, o lo que se hace en la industria de la celulosa, pero en aquella época esa era la principal planta, porque no era un árbol, era una planta que crecía como tipo unos juncos que crecían en el río, y de ahí se extraía y crecía rápido. Era una planta que no tardaba mucho en crecer. Entonces cuando se la cortaba, al poco tiempo ya volvía a crecer, y de eso se hacía el papel. Esa es la historia que está detrás de este nombre Biblia. ¿Por qué se le llamó Biblia? Porque la planta también, aparte de llamársela papiro, que era su nombre científico antiguamente, se le llamaba biblos. Entonces el proceder, no se conocía el término papel como decimos nosotros, pero era eso, era como un papel un poco más grueso, por supuesto, de lo que estamos acostumbrados nosotros a ver una hoja de Biblia, que es muy finita. Ellos tenían un poco más grueso, pero era la misma consistencia. Y de esto se hacía también lo que era la Biblia. En Mateo capítulo 12, si vamos ahí, también podemos, para redundar un poco más en pasajes, para que entendamos que cada vez que usted lea en la Biblia esa palabra libro, usted podrá ver de qué se trata. Marcos 12, 26. Y acerca, Marcos 12, 26, sí. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios
en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese libro de Moisés, en este caso es Éxodo para nosotros, capítulo 3 y capítulo 6, pero ese libro de la ley era uno solo en la antigüedad, donde estaba todo Génesis, todo Éxodo, todo Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, esos 5 libros componían el libro de Moisés o el libro de la ley. Pero cuando se hablaba muchas veces de el libro de la ley, se refería principalmente al libro de Deuteronomio, que era el resumen. Deutero, segundo, nomos, ley, segunda ley, eso es lo que significa Deuteronomio. En ese libro se resumía todo lo que estaba en especial en Éxodo hasta Números. Ahí de alguna manera hizo como un registro, un recuento de todo lo que fueron las diferentes estadías y las peregrinaciones de Israel y el darse las leyes civiles, sociales, judiciales y ceremoniales. Todo eso se ve en Deuteronomio en una manera más resumida, y también se le llama el libro del pacto porque a partir del capítulo 28 hasta el 30 se hace el pacto de las bendiciones y maldiciones. Por eso cuando Jesús citaba el libro de la ley o el libro de Moisés, usaba la palabra biblos. No habéis leído en el biblos de Moisés. Bien, también vamos a Lucas capítulo 3, que nos habla de algo interesante. 3:4 de Lucas dice lo siguiente: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Como está escrito en el biblos, de donde viene la Biblia, el nombre Biblia, de las palabras del profeta Isaías. ¿Entendemos? Y todas las veces que van a ver, incluso en las cartas de Pablo, cuando él usa la palabra libro, que nosotros leemos en castellano, es de la palabra biblos. En el capítulo 20 también de Lucas, nos dice, o se cita, yo solo cito por dar ejemplos algunos de estos términos para que entendamos la importancia que tiene la procedencia del nombre de este libro que llevamos en nuestras manos. 20:42. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Entendemos? Estaba el libro de Moisés, el libro de los Salmos y el libro de los profetas. Estas tres divisiones eran las que tenía el canon originalmente del Antiguo Testamento. Para ellos eran ley, salmos y profetas. En Mateo 22 nosotros vemos que esa división es citada por el propio Señor Jesús, que en esto se resume toda la ley, los salmos y los profetas, o los profetas y los salmos. A veces varía el orden en que se lo dice, pero esa era la composición o la división que tenían antiguamente el canon hebreo, o que los israelitas así lo tomaban en estas tres divisiones. El libro de los salmos no solo se componía de los salmos en sí, como tenemos los 150 en el Antiguo Testamento, sino que incluían los proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Job. Todos los libros poéticos de la Biblia, Cantar de los Cantares, se introducían o eran parte de esos salmos, que era el aspecto de cántico o de poesía hebrea que se hacía. Bien, ya tenemos más o menos conocido lo que se relaciona a el libro de lo que es en sí el libro, Biblia. Ahora vamos a ver un poquito, o vamos a tratar, estamos dando todo en forma resumida. Esto no es un estudio de bibliología completa, sino solamente cuánto conocemos de la Biblia. Por eso titulamos así, y vamos a ver su autor, que en la gran mayoría de los cristianos todos aceptan que el autor de la Biblia es Dios, es el único autor. Ojo, cuando usted va a leer el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, o las cartas paulinas, donde él se identifica como el escritor
Acuérdense que ellos no son autores. Los nombres de personas, nombres propios de personas que vemos en los libros del Nuevo Testamento o en el caso de algunos del Antiguo Testamento, no son libros que ellos son los autores, ellos solo son los escritores. Ellos son los que fueron inspirados para escribir la palabra de Dios, pero el autor es uno solo y es Dios de la Biblia. Por eso la Biblia como un todo es un solo mensaje y todos los libros y cartas de la Biblia son un solo mensaje de Dios, aunque sean de diferentes escritores. El autor revelador e intelectual de la Biblia es Dios mismo, pero con una excepción en relación a un autor del libro normal. Dios usó a hombres escogidos por Él mismo para que escribieran su revelación, pensamiento y plan. ¿Entendemos? Cuando nosotros vamos a la segunda carta de Timoteo, ahí vamos a ver un pasaje que es muy conocido, muy leído y se usa mucho, por supuesto, como un clásico de este tema. Dice 3:16: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, fíjese que dice toda escritura. ¿Entienden? No dice toda autoría, sino toda escritura. El autor, el inspirador de la escritura es Dios. Pero los hombres de Dios, como vemos también en 2 Pedro 1:21, aquí hay una característica importante y por qué debemos entender que son escritores. 1 Pedro capítulo 1:21. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad, escuchen bien, por voluntad humana. Eso quiere decir que ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Marcos, ni Mateo, ni Isaías y Jeremías y todos los profetas del Antiguo Testamento fueron autores. ¿Entienden? Ellos eran humanos, pero no eran los autores, no eran los que ponían su voluntad de pensamiento en esos libros. Sino dice, no fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Por eso, no es correcto decir que el autor de Corintios, por ejemplo, de las 2 cartas a los Corintios, el autor es Pablo. No es. Él es el escritor de esa carta. El autor es el Espíritu Santo. Es Dios mismo a través del Espíritu que inspiró, exhaló, quiere decir eso, el pensamiento en la mente, en el cerebro de esos escritores, y ellos escribieron la palabra de Dios. Por eso es un autor y muchos escritores, que son un estimado, se cree, de más o menos 40. Se cree que son los que escribieron la Biblia. Recordemos que Moisés, aunque los libros son en total 66, Moisés solo ya escribió 5. Las 5 de los libros de la Biblia son escritos por Moisés. Jeremías escribe, el profeta Jeremías, el libro de Jeremías, escribe Lamentaciones y se cree que tiene intervención en los libros de Crónicas. No solo él, sino varios otros autores. Pero debemos entender que cada uno de los escritores son eso nomás. Ellos solamente fueron inspirados y debemos saber que ahí es donde encontramos el verdadero valor. Mucha gente nos dice a veces a los cristianos que no, pero la Biblia está escrita por hombres. Por supuesto, y tenemos que decirle que es correcto, pero el autor de la Biblia no son los hombres, sino es Dios. Solo Dios y nadie más que Dios. Por supuesto, no le podemos negar a la gente diciendo, no, la Biblia es de Dios. Sí, es de Dios, pero sí fue escrita por hombres, pero hombres santos, dice Pedro. Si nosotros miramos el versículo 19, teniendo también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Entienden? Primero, escribieron las Escrituras. ¿En qué sentido eran santos? Porque es cierto, vamos a ser sinceros, hermanos. David escribió también en la Biblia, fue un autor, escribió, por lo menos nosotros contamos y sabemos con seguridad que 73 salmos del libro de Salmos son de él, son asegurados que son de él y que están registrados como salmos de David. Puede ser que hayan algunos más, pero no se registra que son de David. Se dice que es de Asaf, de Jedutum, de Core, de los hijos de Core. Así, hay un salmo que es de Moisés, el 90, y bueno, hay varios autores, pero uno se pone a pensar y dice, ¿todos eran santos realmente? ¿Eran buenitos? ¿Eran tan pulcros en su vida? Si miramos, por ejemplo, uno de los escritores de la Biblia, como Jonás, que todos conocen la historia de Jonás, porque lo primero que piensan es en el gran pez que le morfó, que lo tragó, y ahí anduvo en el primer submarino humano que se pudo dar por 3 días y 3 noches, por el mar, tranquilo, respiraba y todo. Se nota que era de la familia de los cetáceos, porque ellos son los que pueden aspirar oxígeno, dependen del oxígeno exterior para poder vivir. Entonces, al parecer, no sabemos bien qué pez era, lo tragó, lo estuvo por 3 días y ahí oraba. En ese lugar, en ese vientre del gran pez, oraba. Después fue exhalado, vomitado en la playa de Nínive o de Asiria, y así predicó el mensaje. Pero ¿quién era Jonás? ¿Era un escapista? ¿Era una persona que se rebelaba contra Dios? ¿Era una persona que a veces le gritaba a Dios? Le decía, me quiero morir, sí, quiero mucho, me molesta que sacaste esa calabacera. Me hacía tan linda sombra, ahora murió por un gusano. Se enojaba con Dios. Y Dios le decía, ¿tanto te enojas? Hasta como que Dios, no sé si en manera sarcástica, pero se reía un poco de Jonás, de tan rebeldón que era, de tan enojoso que era. ¿Qué santidad podemos ver en Jonás? Si lo hubiéramos conocido en su odio que tenía hacia los que no eran israelitas y hacia el pueblo de Asiria, diríamos, ¿qué clase de amor tiene este hombre con su mensaje? Ninguno. Si vamos al caso de David, un hombre que tenía muchas mujeres, un hombre que tenía también varios pecados bastante fieros delante de Dios, fue violentada su santidad muchas veces. Y si así seguimos mirando otros libros, y podemos ver, y vamos a ver diferentes personajes en la Biblia, que uno dice, ¿será que tan santo? La mayoría parece que vivía dentro de todo una vida bastante bien, moralmente buena, pero hay algunos que no, y uno se pregunta, ¿en qué consistió la santidad? En que ellos fueron apartados para ese propósito. La palabra santo significa apartar para un propósito. ¿Cuál fue el propósito para el que le apartó Dios a un pescador como Pedro y como Juan y también como Judas? ¿Cuál fue el propósito que Dios apartó a un perseguidor de la iglesia como fue Pablo, que mató cristianos, encarceló cristianos? Un hombre que tuvo que ser reprendido duramente por Jesús para que no siga dando coces contra el aguijón. ¿Para qué lo apartó? Para escribir cartas, para mostrar el evangelio a los gentiles, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Entendemos? En eso consistió la santidad de esos autores. En eso consistió, quizás moralmente, en el aspecto de vivencia en santidad, no todos eran totalmente correctos, pero todos fueron puestos en una posición especial para ser escritores y que la escritura nos llegue a nosotros. Esto es importante entender en qué sentido son santos. Porque es cierto, si miramos el pasaje así a la ligera de lo que dice Pedro, miramos y decimos, no sé cuán santos eran realmente los profetas, no sé si todos eran verdaderamente unos santulones, pero sí lo eran en el sentido que fueron apartados para escribir, para redactar la inspiración del Espíritu Santo, la inspiración de Dios en el Espíritu, y así el autor solo, santo, puro y recto, que nos manda su palabra y nos redactó a través de hombres su palabra, es
el autor puro, santo y sin mancha de la palabra de Dios. Él sí, la Biblia lo llama 3 veces santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son santos, son sin pecado, no tienen en ellos, no hay, algo pulible, algo que sea, que esté poluto, sino todo es santo, sin mancha, sin ninguna imperfección. Por eso tenemos un mensaje que, aunque por traducción, pero es un mensaje santo. Por eso está muy bien cuando en una Biblia se pone Santa Biblia, porque es el santo libro de Dios, el que podemos leer y conocer las Escrituras. Bien, si nosotros vamos a algunos pasajes de la palabra de Dios, también vamos a ver que Él quiso que se escribiera. Si vamos a Éxodo capítulo 24, vamos al segundo libro de la Biblia, Éxodo 24, nosotros vamos a ver en el versículo 4 también, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y Moisés escribió. Y van a ver que a Moisés se le dice muchas veces, vamos a ver el 34, creo que ahí está lo que quiero decirles, 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, fíjense quién dijo esto, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Qué quería Dios? Dios no quiere que los hombres reciban revelaciones de Él. Dios no quiere que la iglesia reciba revelaciones, sino que lea lo que Él mandó escribir. En este caso Moisés, y en varios pasajes de la ley van a ver que Dios le dice, escribe esto y ponlo en un libro. Es más, parte de lo que estaba en el arca del pacto, cuando se inauguró el tabernáculo y se hizo el arca del pacto, una de las cosas que estaba, de los elementos que componían lo que estaba dentro de esa caja, era el libro del pacto, era el libro de la ley. Fíjense a qué punto santificó Dios su mensaje, en libros, en escritura santificó su mensaje, que no quiere que la gente lo conozca a Él por revelación directa, sino por la escritura. Sino ¿para qué mandó escribir la palabra? ¿Para qué mandó hacer la escritura? ¿Para qué se imprimen Biblias? Sería inútil, sería algo tonto si Dios se hubiera revelado en forma directa a cada ser humano, a cada cristiano, entonces no necesitaríamos las escrituras. Pero Dios lo registró todo por medio de la escritura. Todo su mensaje, todo lo que Él quería que el hombre y mujer de este mundo supiera, lo hizo todo por las escrituras. Hoy todo hombre y mujer en la tierra puede leer por sí mismo las Escrituras y encontrar el pleno mensaje de Dios y de la revelación para salvación, para edificación, para consolación y para exhortación, e incluso, si es necesario, también para amonestación, ser amonestados para salirnos del pecado. Jeremías, capítulo 36, primero vamos a Deuteronomio 4:13. Esto quiero leerles para que entiendan la importancia que Dios le dio a lo escrito, no a la revelación audible o en visiones como le dio a algunos santos hombres que Él escogió para escribir esas revelaciones o esas visiones que tuvieron. En el capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Se dan cuenta? Hasta incluso los 10 mandamientos, que creo que Moisés tenía suficiente memoria para memorizar todo lo que Dios le dice y decirles verbalmente, pero no, dice que con el dedo de Dios fue escrito. ¿Se dan cuenta cuánto vale para Dios la escritura? ¿Cuánto valor tiene la escritura? Él con su dedo escribió en esas tablas de piedra y le dio a Moisés para que les diera las segundas tablas de piedra, porque las primeras tablas
Moisés destruyó contra el becerro de oro para destruir todo, y de esa manera mostró que lo que vale más es la palabra y no lo que uno ve en imágenes, en ídolos y demás. Lo que vale es la palabra de Dios, lo que leemos en ella, lo escrito, eso tiene valor. Desde el principio Dios se fió de la escritura, porque lo que queda registrado por escritura no se puede borrar. Nuestros pensamientos, nuestra mente puede desmemoriarse, puede quedar sin la memoria, pero lo que queda por escrito se recuerda una vez y otra vez y nos sigue ayudando a mantener una memoria correcta de lo que aprendemos y se nos enseñan. Nos damos cuenta, el propio Dios en varias ocasiones escribió para que quede un recuerdo de lo que era su mensaje. Capítulo 6, versículo 9, esto es la famosa Shema israelita o el final de la Shema israelita. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. ¿Sabe qué? Dios quiere que usted tenga cuadros de textos bíblicos en su casa. Dios quiere que usted tenga siempre cuadros de textos bíblicos para que de esa forma usted así pueda recordar siempre lo importante de la palabra de Dios. Nunca se olvide. Si usted tiene una pared grande en su casa, en un jardín o en algo, y una pared revocada o algo, y con un color clarito, qué bueno sería que llame a algún letrista, serigrafo, y que le escriba un texto bíblico para que todos los que pasan por su casa puedan ver la escritura. Porque seguramente ni Biblia tienen en su casa, pero ahí van a ver un fragmento de algún versículo evangelístico, de algún pasaje que le lleva a reconocer o a pensar en la salvación de su alma. Puede escribir Juan 3:16, Juan 5:24, Juan 6:40, puede quizás escribir Romanos 5:8 y tantos otros pasajes que podríamos usar para lo que es la salvación del alma. Quizás puede escribir 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6, o por lo menos al 5. Pero nos damos cuenta cuánto podemos mostrar la escritura para que otros puedan conocer la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que entendamos que lo escrito para Dios vale, tiene valor. Jeremías, terminemos con este punto, con Jeremías capítulo 36, versículo 4. 36, 4. Y llamó Jeremías, hijo de Nería, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro de biblos todas las palabras que Jehová le había hablado. ¿Entendemos? Es importante, acá se usan los dos términos que convergen a esto: Biblia y escritura, lo escrito. ¿Entendemos? Por eso, Baruc, que era el secretario, o cuando Jeremías estaba en la cárcel, era el amanuense, el que tenía que escribir el mensaje de Jeremías. El mensaje de Jeremías, ¿por qué lo conocemos? Porque fue redactado, fue escrito. Mientras Dios inspiraba a Jeremías y hablaba a Jeremías, Baruc estaba escribiendo todo lo que Dios quería que el rey de Sedequías, en este caso, supiera lo que iba a ser el juicio y la posibilidad de redimirse y de poner las cosas en claro para que Dios no lo castigara completamente. Sedequías se reveló a ese mensaje escrito de Dios. ¿Y saben qué? Muchos que hoy se rebelan ante el mensaje escrito, incluso así llamados cristianos, muchos que se rebelan contra el mensaje de Dios de las Escrituras, esas personas van a ser personas que van a tener que comparecer por lo que se escribió, por lo que el autor de la Biblia, Dios mismo, lo ha dado. Vamos a terminar este punto y vamos a terminar este estudio con un pasaje que lo vemos en Apocalipsis 20. Y que creo que va a dar un buen remate a este estudio, un buen final, y que nos va a ayudar a nosotros a entender por qué es tan importante el libro y no lo que le pueda decir no sé quién
en una supuesta revelación o en un supuesto sueño que usted tuvo o lo que sea. Si vamos a ver cuán importante para Dios es lo que Él registró, lo que Él escribió. Y si nosotros vamos al capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a ver algo interesante. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre el trono, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios, y escuche bien, y los libros. No dice que Dios empezó a hablar. Y los libros fueron abiertos, y otro singular, primero los libros, plural, ahora, y otro libro singular, el cual es el libro de ¿qué? El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los libros son el registro de todas las obras de los hombres que nunca conocieron a Cristo como Salvador, que nunca lo recibieron. Ahora, el libro de la vida, ¿qué es? ¿Qué es el libro de la vida? Porque acá habla en singular. Personalmente entiendo que ese libro, y veo que ese libro, hay uno solo que puede ser el libro de la vida, y es la Biblia. No sé si va a ser una Biblia o van a ser rollos que están todos en una sola, o algún tipo códice que va a ser una Biblia gigante que va a estar delante de los grandes y pequeños, hombres y mujeres que nunca reconocieron a Cristo como Salvador. Y hay algo que dice allá en Juan capítulo 12, tengan en cuenta por favor Apocalipsis 20 y el libro de la vida, pero en Juan capítulo 12, versículo 44 en adelante, Jesús dijo algo muy importante. Y ahí, ¿por qué les digo que el libro de la vida es la Biblia o la palabra de Dios? Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye, escuchen bien, y si alguno oye ¿mis qué? Mis palabras. ¿Dónde está la palabra de Jesús hoy? ¿A dónde la encontramos? En ninguna otra parte que no sea evangelios, en la Biblia. Dice: si alguno oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe ¿qué? Mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, o sea, la que él ya habló, la que él dijo, la que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento ¿es qué? Es vida eterna, libro de la vida, es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Sabe qué? En ese libro de la vida que se va a abrir, el libro de la vida, es el libro de la palabra de Dios, el único que puede dar vida eterna, el único que puede dar salvación. Es el único que me puede ayudar a entender lo que significa estar muerto en delitos y pecados e ir a la vida en Cristo Jesús. La palabra es la que va a juzgar esas obras que están escritas en los libros en el gran trono blanco. ¿Entendemos? Cuando se abran los libros donde están escritas todas las obras, por eso muchos piensan que Dios no mira muchas cosas, que no ve muchas cosas, y de esa forma, entonces nosotros nos escondemos, tratamos de no decir a nadie, pero Dios sabe todo y registra todo. Los libros de las obras. Pero a través del libro de la vida será el árbitro que juzgará por qué esas obras eran malas, por qué esas obras eran injustas, por qué esas obras eran inmorales. Porque la Biblia, la palabra de Dios escrita, así lo dice, porque el autor de la Biblia es Dios mismo. ¿Entendemos? Es importante captar bien esto, hermanos, que un día ese mismo autor de la Biblia
Dios en Cristo juzgará a los vivos y a los muertos que hayan muerto sin Cristo, que hayan muerto en pecado, que hayan muerto en rebeldía contra Dios, porque dice, y el mar dio sus muertos, y así todo el infierno de los muertos, y la muerte y el infierno fueron lanzados, dice, en el lago de fuego. Acá los que van a comparecer en este trono, en este gran trono blanco, ninguno podrá ser salvo, porque todos se van a levantar de sus tumbas y de entre los muertos, y saldrán del infierno, de todos los lugares, saldrán para ser condenados por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Él vino para salvar, pero ellos rechazaron la salvación. Y la salvación se encuentra por la predicación de la palabra de Dios. El autor de la Biblia, primero, el nombre, Biblia, viene de Biblios. El autor de la Biblia es Dios mismo. Los escritores de la Biblia serán más o menos unos 40, estimadamente. Puede ser un poco más o menos, pero más o menos. 40 escritores, no autores, escritores. Ellos sí, eran falentes, pero el autor jamás. Ninguna falencia, ninguna mácula. Inmáculo, santo y puro e inmutable. Que Dios nos ayude a valorar este libro que nos ha llegado a nuestras manos, no sé a qué edad, pero es un libro precioso. Leámoslo con amor, leámoslo con verdaderamente un deseo profundo y saber que es no la palabra de Pablo, no la de Mateo, no la de Juan, menos del que predica sobre estas palabras, sino es la palabra de Dios.